Vamos a dar una explicación sobre las generalidades del inicio del uso del ventilador de cuidado intensivo transportable de la marca Mekix de Corea del Sur, MTV-1000. El equipo inicialmente para su encendido debemos ubicarnos en esta parte y identificar el puerto donde va conectado el cable de corriente, un puerto para conexión de una batería externa, el switch de encendido principal, y en esta parte escuchamos ese sonido. En ese punto podemos hacer el encendido principal, que es con esta tecla de color verde, y esperamos a que suene beep 2 veces. En este momento el equipo inicia una carga del software, hace una verificación interna de todos sus componentes y sensores y hace puesta a cero de los sensores también. Tenemos como siguiente parte la identificación básica de todas las partes del equipo. En la parte frontal tenemos la pantalla touchscreen LCD, tenemos unas teclas de encendido, de cancelación de alarmas, de reinicio de alarmas y de salida del menú. Cuando estamos en alguna parte en programación podemos salir del menú de esta parte. Tenemos un lugar donde podemos o donde tenemos el buzzer o el parlante para poder escuchar las alarmas audibles. En la parte de la conexión hacia el paciente tenemos el puerto inspiratorio, tenemos el puerto exhalatorio con la válvula exhalatoria y tenemos unos puertos para medición de presión proximal y para el manejo de la válvula exhalatoria si utilizamos la opción de utilización de circuito de una sola rama con válvula exhalatoria. Aquí tenemos unos puertos que son opcionales, donde podemos tener módulo hemodinámico, capnografía volumétrica y sensor de saturación de oxígeno. En la parte trasera tenemos el lugar donde se encuentran las baterías, donde se encuentra la celda de oxígeno. Estos son lugares que normalmente deben ser intervenidos por personal técnico. El equipo tiene la posibilidad de conexión de oxígeno de alto flujo. En esta parte se puede hacer la conexión de una manguera para trabajar oxígeno a alta presión hasta 60 psi, y en esta parte podemos tener conexión de oxígeno de bajo flujo a un concentrador de oxígeno o a un flujómetro que normalmente nos da hasta 15 litros por minuto. En esta parte de la conexión podemos trabajar hasta 160 litros por minuto. Toda la parte del control se puede hacer por medio del touch o del encoder. Presionamos, movemos el encoder, escogemos o seleccionamos de esta manera o lo hacemos por medio del encoder. Para la programación del equipo, el software cuenta con esta herramienta en la que, escogiendo el tipo de paciente, teniendo una altura o una talla, nos da un peso ideal, programamos y nos da el peso ideal, escogemos
el modo ventilatorio en esta parte. Estos son los modos ventilatorios. Podemos escoger cada modo ventilatorio. Escogemos los parámetros, aceptamos e iniciamos la ventilación. Para la instalación del circuito de ventilación podemos utilizar circuito de doble tubo, doble rama. La idea es que aquí en la válvula exhalatoria utilicemos un filtro vírico, hidrofóbico, idealmente, para proteger la válvula exhalatoria y para proteger la contaminación cruzada y para proteger en el tiempo los usuarios del equipo. Lo hacemos de esta manera. Conectamos el circuito de ventilación. Este es nuestro paciente. Y vamos a programar o a simular una ventilación. Tenemos paciente masculino, por ejemplo, con una medida de 1,70 centímetros de altura, da un peso ideal de 67 kilogramos. Esto basado en una tabla del factor que está a 6 mililitros por kilogramo en esta parte. Ingresamos al modo ventilatorio, hacemos la programación. Cualquiera de estos valores podemos volverlos a programar o modificar y simplemente aceptamos. Todo lo que vemos aquí es monitoreo. Lo que tenemos en esta parte son parámetros de programación rápidos que el modo ventilatorio me indica como necesarios para modificarlos rápidamente. Si queremos ver más monitoreo, lo podemos ver en esta parte. Esta es una forma rápida de mostrar la programación del equipo. Si queremos detener la ventilación, presionamos en esta parte, el equipo nos pregunta si queremos detener la ventilación, entramos en modo standby. Si queremos apagar el equipo, presionamos en esta parte, vuelve y nos pregunta y confirmamos el apagado, escuchamos el sonido y en ese punto debemos apagar en esta parte.